Soy el pastor Juan José Gil. En estos momentos de crisis como los que estamos viviendo ahora, que estamos seguros de que se van a poner más graves, es necesario, es imprescindible que hablemos de la necesidad de la autosustentabilidad. Tenemos que aprender este concepto. Es la capacidad que podemos adquirir de poder sobrevivir, fuera de todo otro auxilio que no sea el producto de nuestra habilidad y de nuestras manos. Por supuesto, hay más cosas envueltas, pero para que entendamos el concepto, tenemos que aprender a sustentarnos a nosotros mismos. Esto tiene que ir necesariamente acompañado de otra habilidad muy importante, que es la supervivencia. Cuando hablamos de supervivencia, estamos hablando de la capacidad adquirida de poder sobrevivir grandes crisis. Pueden ser catástrofes naturales, pueden ser guerras, pueden ser cualquier otra cosa, otro fenómeno, como una gran persecución, por ejemplo, o como puede ser cualquier otra situación de emergencia, ya sea de tipo político o de tipo natural. Sea como sea, tenemos que aprender a sobrevivir de manera que escapemos a los peligros que estén aconteciendo en una situación de este tipo, en unas situaciones de verdadera emergencia. Por eso ligamos necesariamente la autosustentabilidad a la capacidad de sobrevivir o a la supervivencia. ¿Sabes? Cuando buscamos un lugar que nos facilite la autosustentabilidad, buscamos un sitio que nos provea de tierras de cultivo y a la vez nos dé la posibilidad de criar animales. Cualquier verdadero superviviente te enseñará que puedes prescindir de todo eso y sobrevivir en medio de una crisis. Pero si la crisis se prolonga, si estamos hablando de algo que continúe durante un tiempo, entonces tenemos que pensar en una base. Una base sería aquel lugar con capacidad de sustentarte por el tiempo suficiente hasta que pase la gran crisis. Eso podría ser unas semanas, unos meses, unos años. Cuanto más tiempo se prolongue, más necesario será ese centro o esa base en la que puedas trabajar lo suficiente como para autosustentarse. Ahora bien, si se mezclaran no solamente una crisis que pudiera ser temporal, hemos vivido últimamente varias, con pérdidas masivas de trabajo, por ejemplo, que hemos tenido que depender, o se ha tenido que depender de ayudas externas. Y en este sentido, las ayudas pueden venir muy bien, pero ¿qué pasaría si no las pudieras recibir? Si por alguna razón esas ayudas estuvieran restringidas a condiciones que no pudieras cumplir. Podemos pensar en distintos ejemplos, pero más allá de eso, tenemos que observar el principio típico de la supervivencia. Prepárate para lo peor. Ese es el principio básico. Si te preparas para lo peor, podrás superar cosas que no sean tan malas. Pero si solo te preparas para unas emergencias leves o ligeras, para una supervivencia momentánea, entonces si ésta se prolonga o si se agrava y te llevan a un extremo, no estarás preparado. Por eso hablamos de la necesidad de prepararse para lo peor.
dentro de la supervivencia hay situaciones llevaderas, hay situaciones graves y hay situaciones extremas. La supervivencia extrema también es una habilidad, es una capacidad que se puede adquirir. ¿Cómo sobrevivir en medio de la nada, podríamos decir? ¿Qué habilidades adquirimos para salir de esa situación y estar en condiciones suficientemente buenas como para avanzar hacia otra situación mejor? Como veis, estamos hablando de superar situaciones realmente graves, incluso extremas. Bueno, necesariamente tenemos que pensar en ambas cosas a la vez. Toda familia debería de tener por lo menos una mochila de supervivencia. ¿Qué tener en esa mochila? Pues ya sabemos, herramientas, primeros auxilios, alimentación, algo de alimentos que pueden ser pues los típicos de la supervivencia que da, por ejemplo, el ejército, o cosas elaboradas por nosotros o que hayamos adquirido, que sean bastante energéticas como para mantenernos en marcha en una situación de peligro, de extremo peligro, de paso hacia otra situación mejor, etc. Ahora bien, lo más importante es pensar, bien, ahora estoy asentándome en una base. Ahora ya tengo dado el primer paso. He adquirido un terreno, unos terrenos, o se me han cedido. Ahora puedo ir a ese lugar y establecer allí la base necesaria como para buscar la autosustentabilidad. Eso sería algo así como la primera fase de esa supervivencia. O más bien de lo que consideraríamos la autosustentabilidad necesaria para permanecer un tiempo sin necesidad de demasiado apoyo externo, si es posible, sin ningún apoyo externo. Ahora bien, no es suficiente si pensamos en términos de supervivencia, entonces tenemos que dar un paso más. Es el paso del refugio. ¿A qué me refiero? Me refiero a que una vez que estamos establecidos en una base, tendríamos que pensar en un área amplia, pueden ser de kilómetros, qué lugares me podrían servir de refugio en caso de que las condiciones ya no sean las convenientes para estar en esa base. Por ejemplo, si no dispongo de agua suficiente y hay una sequía, si se establece de alguna forma un peligro bélico, porque es posible que no demasiado lejos de allí se pueda producir un frente de guerra o se pueda producir cualquier otro tipo de catástrofe, ya sea natural o artificial, que nos pudiera afectar, y entonces tendríamos que salir de esa base. ¿A dónde iríamos? A eso me refiero. Me refiero a que llega el momento en que tenemos necesariamente que pensar en refugios, lugares de refugio. En la Biblia nos encontramos ese concepto de lugares de refugio en las ciudades, ciudades de refugio. Pero aquí estamos hablando de algo mucho más comprometido. Ya no se trata de estar en ciudades que te puedan proveer, sino la necesidad de aprender a vivir lejos de ellas. Lugares que tendríamos que construir nosotros, a menos que ya los encontremos más o menos construidos, pero tendríamos que prepararlos. ¿Qué habría en esos lugares de refugio? Pues sin duda tendríamos que tener por lo menos unos víveres,
una cierta supervivencia, aparte de la que cada uno de nosotros podamos llevar en mochilas o en bolsos o como sea. Entonces, quédate con este concepto. La base es necesaria, tenemos que proveernos de la autosustentabilidad, pero también tenemos que pensar más allá en términos de supervivencia hacia momentos en los que haya una crisis mayor y que nos obliguen a tener refugios. Así que los refugios son lugares también igualmente importantes. Una vez establecidos en una base, tenemos que pensar más allá. Y ahora, ¿cuál sería mi lugar de refugio en caso de una crisis mayor, de una crisis acentuada? Así que hemos dado el siguiente paso o hemos pensado en un nivel más allá, en un segundo nivel. El primero sería esa base que puede estar más o menos lejos de las poblaciones, pero que tenga las condiciones que ya hemos hablado en muchas ocasiones para autosustentarnos. De ese primer paso avanzamos al segundo, el de los refugios. Así que en un área que consideres suficientemente segura, alejada, amplia y también adecuada para la supervivencia, y no podemos extendernos demasiado en este terreno, tampoco quiero que este vídeo dure tanto, estaríamos en ese segundo nivel de refugios. Ahora bien, yo os propondría un tercer nivel. ¿Qué pasaría si esos refugios, por un cataclismo, por ejemplo, no sé, hay un fuego en el bosque y tengas algunos refugios allí, o hay problemas en el mar, o hay problemas en lugares desérticos? Los problemas pueden venir desde muchos ángulos, desde muchos lados. Por eso siempre tenemos que pensar en cuál será la peor circunstancia, la peor situación. Acuérdate, si nos preparamos para lo peor, tenemos muchas más opciones de superar las cosas. Porque, repito, si nos preparamos solamente para cosas muy livianas y vienen cosas más graves, no estaremos preparados. Por eso, mi intención es que alcancemos una supervivencia más segura. Bien, ¿cuál sería el tercer nivel? Porque ya hemos creado una base, ya tenemos preparados lugares de refugio, ¿y qué nos faltaría? Pues si todo eso nos falla, nos faltaría un tercer nivel. Yo lo llamo el nivel de la cooperación, necesaria cooperación entre todos aquellos que tienen la misma visión que nosotros, es decir, una visión de autosustentabilidad, una visión casi de supervivencia extrema. ¿Por qué estamos hablando de la necesidad de conectarnos entre los que tenemos mentalidad de preparacionismo, supervivencia? ¿Por qué tenemos que tener por lo menos una red de contactos? Porque en el caso de que en una zona en concreto hubiera un cataclismo mayor, hubiera una necesidad más urgente, y sabemos hacia dónde dirigirnos, sabiendo que hay allí gente que conocemos, con los que estamos conectados y que nos pueden acoger, eso sería una solución. Así que necesitamos pensar en todo esto. Por lo menos tener 3 niveles de movimiento. Primero la base,
Segundo, los refugios. Tercero, los contactos de los demás que, como nosotros, piensan en la supervivencia y se preparan para esos eventos críticos. Quédate entonces con esto. Si realmente quieres prepararte, si quieres preparar un lugar para los tuyos, pueden ser tus hijos pequeños o no tan pequeños, pueden ser tus nietos, pueden ser familiares enfermos o muy mayores como para poderse movilizar o estar en condiciones de mucho peligro. Entonces, tienes que preparar estas cosas que estamos comentando. Es pura supervivencia. Es una mentalidad que en muchos países está de alguna forma establecida porque esperan o han estado esperando durante mucho tiempo, pues desde invasiones militares a todo tipo de catástrofe natural. Así que si adquirimos esa misma mentalidad, estaremos mejor preparados para mirar hacia el futuro con un poco más de seguridad. A veces el futuro es como ese horizonte marino que uno no sabe exactamente a dónde nos llevará. Según soplen los vientos, podremos estar en un lugar u otro. Si queremos estar preparados para todos los vientos, sean los que sean, entonces tenemos que tomar medidas. Tendremos que trabajar. Trabajar quizá duro, pero hay que hacerlo, hay que prepararse. Y esta es mi reflexión para vosotros. No os conformáis, no os conforméis, no os quedéis solamente en aquello que es ayuda ofrecida por otros. No digo que la rechacéis, lo que os digo es que aprendáis a valeros por vosotros mismos. Y que con la ayuda de Dios, con la ayuda de otros, podamos avanzar en esa dirección. Si queremos estar preparados para eventos de peligrosidad extrema, entonces pongámonos en movimiento. Y eso es lo que intentamos hacer. Y eso es lo que te queremos motivar a hacer. Si te parece bien, si coincide con tu visión, aprovéchalo. Estemos en contacto, apoyémonos mutuamente, seamos capaces de cooperar y por medio de todas estas medidas, desde la preparación más básica hasta la cooperación más compleja, podemos alcanzar una mayor seguridad, podemos alcanzar un mayor grado de preparación. Es sabio el avisado, leemos en el proverbio, los proverbios bíblicos, ve venir el mal y se prepara. Mientras que los que no se preparan están en peores condiciones y son dañados. Que no nos pase, hagamos lo posible adquiriendo sabiduría para estos tiempos. Que el Señor os bendiga.